En alta mar, el verdadero tesoro no era el oro ni las joyas, era el agua. Los piratas podían capturar un barco cargado de riquezas y telas exóticas, pero si no encontraban agua potable, estaban condenados a morir lentamente. La sed, más que los cañones enemigos, fue el verdugo silencioso que acechaba a cada tripulación. El agua salada del océano los rodeaba en abundancia, pero beberla era una sentencia de muerte. Y sin embargo, en ese ambiente hostil, los piratas desarrollaron métodos ingeniosos para transformar lo imposible en posible, convertir el agua del mar en agua que les permitirá sobrevivir. El agua salada era tan peligrosa como el veneno. Beberla no calmaba la sed, la intensificaba. La sal deshidrataba el cuerpo, obligaba a los riñones a trabajar al límite y terminaba colapsando los órganos. Quien caía en la desesperación y bebía del mar podía morir en cuestión de días, con la lengua hinchada y los labios partidos. Por eso, los piratas sabían que cada gota de agua dulce era más valiosa que un cofre lleno de monedas. El problema era que no siempre podían llevar suficiente. Los barriles de madera almacenaban el agua, pero con el tiempo se contaminaba. Las algas crecían, el sabor se volvía putrefacto y, en ocasiones, el líquido se volvía imbebible. No tenían refrigeradores ni sistemas modernos de purificación, así que debían recurrir al ingenio. Y allí nació una de las estrategias más sorprendentes: el uso del fuego para destilar el agua del mar. La destilación era rudimentaria, pero efectiva. Colocaban agua salada en un caldero metálico, lo calentaban con brasas y recogían el vapor que se condensaba en superficies frías, normalmente telas o piezas de metal. Ese vapor se transformaba en gotas de agua dulce. El proceso era lento, consumía mucha leña o carbón, pero en situaciones extremas podía significar la salvación. Los piratas no tenían formación científica, pero a través de la experiencia comprendieron que el vapor era diferente al agua salada. En los barcos más preparados, improvisaban sistemas con tuberías de metal obtenidas de otros navíos. Conectaban el caldero a un tubo en espiral que pasaba por agua fría, y al final del recorrido caían gotas de agua dulce en un recipiente. Eran cantidades mínimas, apenas lo suficiente para mantener viva la tripulación, pero cada sorbo era recibido como un milagro. No todos los intentos salían bien. Había casos en los que, por mala construcción, parte de la sal se filtraba y el agua seguía siendo dañina. Beberla causaba diarreas, vómitos y debilidad extrema. Sin embargo, incluso esas fallas enseñaban lecciones, y poco a poco los piratas perfeccionaron el arte de robarle al mar lo que más necesitaban. La destilación no era el único recurso. La naturaleza ofrecía otras pistas, y los piratas supieron leerlas. Una de ellas era observar a los peces y aves marinas. Donde había bandadas de aves volando en círculos, había alta probabilidad de agua dulce cercana en alguna isla. Seguir a esos animales podía guiar a los barcos a manantiales escondidos. Pero en medio del océano, sin tierra a la vista, las alternativas eran limitadas. Algunos piratas recogían agua de lluvia, extendiendo lona sobre la cubierta para canalizarla hacia barriles. Esa agua era clara, fresca y, por un tiempo, abundante. Pero no siempre llovía cuando se necesitaba. En viajes largos, entre tormentas, la espera podía ser mortal. La desesperación llevó a soluciones extremas. Hay relatos de piratas que usaban carne de animales o incluso telas mojadas como filtros rudimentarios para quitar parte de la sal. La técnica no funcionaba del todo, pero a veces reducía el impacto de beber pequeñas cantidades. Otros servían el agua del mar, esperando que al menos el calor la hiciera menos dañina. Aunque no eliminaba la sal, el acto de hervir ofrecía una falsa esperanza que mantenía a raya el pánico. El agua también era un motivo de disciplina. El reparto de raciones era sagrado. Cada pirata recibía una cantidad fija al día, y robar un sorbo extra podía costar la vida. Los capitanes sabían que el agua era más valiosa que el oro, y por eso vigilaban los barriles como si fueran cofres de tesoro. En algunos barcos, el castigo por robar agua era el mismo que por traición: ser arrojado al mar o abandonado en una isla. La importancia del agua transformó incluso el modo de vida a bordo. Los hombres aprendieron a soportar la sed, a mojarse los labios con gotas mínimas para engañar al cerebro, y a dormir más horas para gastar menos energía. Incluso limitaban las peleas y las actividades físicas, porque sudar significaba perder un recurso que no podían reponer fácilmente. La sed también moldeaba la moral. Una tripulación con agua suficiente podía resistir tormentas, batallas y persecuciones. Pero cuando los barriles estaban vacíos, el descontento se apoderaba de todos. Los motines eran más probables en tiempos de escasez de agua que en momentos de hambre. El estómago vacío se aguantaba,
La sed insoportable volvía a los hombres incontrolables. Lo fascinante es que, a pesar de estas dificultades, los piratas lograron sobrevivir en condiciones donde la lógica decía que era imposible. Su ingenio para convertir el agua del mar en agua dulce, aunque rudimentario, fue suficiente para mantener viva a la hermandad durante años de saqueos y persecuciones. Cada gota era una victoria contra un enemigo invisible pero más temido que cualquier cañón. La historia de cómo lograron engañar al mar y robarle lo único que parecía inalcanzable no es solo una lección de supervivencia, es también un recordatorio de que el ingenio humano florece cuando no hay otra opción. En la cubierta de un barco pirata, bajo el sol abrasador o en medio de la oscuridad del océano, la vida dependía de un simple milagro: transformar el agua salada en un sorbo de esperanza. La lucha contra la sed definía cada aspecto de la vida pirata. En un mundo donde el mar lo rodeaba todo, la ironía era cruel: agua por todas partes, pero ninguna gota que pudiera beberse sin consecuencias. Esa paradoja alimentaba la desesperación y forzaba a la tripulación a encontrar formas cada vez más creativas y arriesgadas de engañar al océano. Uno de los métodos más extremos era la construcción de alambiques improvisados en plena cubierta. Los piratas usaban calderos de hierro, cañones inutilizados o incluso cascos metálicos de soldados como recipientes para hervir agua salada. Luego colocaban piezas de tela o de metal frío sobre la superficie para recoger el vapor condensado. Cada gota que caía era celebrada como si se tratara de oro líquido. El proceso era lento y apenas producía unos pocos vasos al día, pero en medio de la desesperación esas pocas gotas significaban seguir respirando. Los relatos hablan de noches enteras en las que la tripulación esperaba alrededor del alambique improvisado, observando cómo se formaban diminutas gotas en el metal ennegrecido. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a hablar mientras una gota se deslizaba hasta el recipiente, como si interrumpir el proceso pudiera arruinarlo. En esas noches, la paciencia era tan valiosa como la propia destilación. Otros experimentos eran menos efectivos y mucho más peligrosos. Algunos piratas pensaban que hervir agua con hierbas o con trozos de carbón vegetal podía neutralizar la sal. Lo único que lograban era arruinar el sabor y, en muchos casos, intoxicar a los hombres. La desesperación los volvía vulnerables a creencias absurdas y supersticiones que se transmitían como si fueran verdades. La lluvia era la salvación más esperada. Cuando el cielo se abría y las gotas comenzaban a golpear la cubierta, los piratas desplegaban velas, lonas y hasta sus propias camisas para recoger cada gota. En minutos, los barriles podían llenarse con agua fresca, y la tripulación bebía hasta el exceso, riendo y bañándose como si hubieran encontrado un oasis en medio del desierto. Pero la lluvia era caprichosa. Podía no aparecer durante semanas, y cuando finalmente llegaba, a veces venía acompañada de tormentas que amenazaban con destrozar el barco. La disciplina en torno al agua era inquebrantable. El reparto era controlado por el contramaestre, y robar una sola gota podía significar un castigo brutal. En más de un caso documentado, marineros sorprendidos bebiendo de los barriles fueron azotados públicamente o incluso arrojados por la borda. No era crueldad gratuita, era un recordatorio de que, en medio del mar, un sorbo de más podía condenar a decenas de compañeros. Esa obsesión con el agua también generó supersticiones únicas. Muchos piratas creían que el mar castigaba a quienes desperdiciaban líquidos, por eso nunca arrojaban vino o ron al océano. Otros afirmaban que, si bebías directamente del mar, tu alma quedaba atada para siempre a las profundidades, vagando entre fantasmas de marineros. La sed, más que una necesidad biológica, se convirtió en un fenómeno espiritual que marcaba la cultura pirata. El agua era también un motor de motines. Una tripulación exhausta podía aguantar semanas de hambre, pero jamás soportaba días sin agua. El descontento crecía rápidamente, y la ira se dirigía hacia el capitán. Más de una rebelión comenzó no por injusticias con el botín, sino por la sospecha de que alguien había escondido agua o recibido una ración mayor. En esos momentos, el agua valía más que cualquier cofre lleno de monedas. Los capitanes, conscientes de este peligro, adoptaban medidas desesperadas para mantener el orden. Algunos ordenaban beber ron diluido para engañar al cuerpo y alargar las reservas de agua. Otros autorizaban arriesgadas expediciones a islas desconocidas, donde los hombres buscaban desesperadamente manantiales o cocoteros. No pocas veces esas expediciones terminaban en emboscadas de tribus locales o en enfrentamientos con colonos que protegían sus propios recursos. Un testimonio cuenta que una tripulación pirata sobrevivió semanas bebiendo el líquido recogido del rocío matinal. Colocaban paños extendidos en cubierta durante la noche y, al amanecer, exprimían cada gota en pequeños recipientes. El proceso era agotador, pero mantuvo a los hombres vivos hasta encontrar tierra firme.
Historias como esta se transmitían como ejemplos de ingenio y resistencia, inspirando a futuras generaciones de marineros. En medio de esta lucha diaria, surgía un contraste brutal. Los piratas podían ser despiadados en combate, capaces de quemar pueblos y hundir barcos, pero frente a la sed eran iguales a cualquier otro ser humano. El agua borraba las diferencias de rango, de experiencia o de nacionalidad. Todos, desde el capitán hasta el grumete más joven, dependían del mismo recurso para seguir respirando. El mito del tesoro enterrado nos habla de oro escondido bajo la arena, pero el verdadero tesoro pirata fue siempre el agua. Era el recurso más vigilado, más codiciado y más disputado. Los barriles de agua dulce se protegían con más celo que cualquier cofre lleno de joyas, porque un cofre no calmaba la sed, pero un sorbo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, cuando escuchamos que los piratas fueron ingeniosos y rebeldes, debemos recordar que esa rebeldía surgió de la necesidad más básica: no morir de sed. Su ingenio para convertir agua salada en agua dulce no fue un lujo, sino un acto desesperado de supervivencia. Y en ese acto se revela la verdadera esencia de la piratería. Hombres comunes, empujados a los límites, que se negaron a rendirse incluso ante el enemigo más invisible de todos. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque en la última parte descubrirás cómo la obsesión por el agua no solo moldeó la vida a bordo, sino también el destino final de muchos piratas, y cómo esa lucha dejó un legado que aún hoy inspira historias de resistencia. El agua, más que el oro o las armas, fue el recurso que realmente dictó la vida y la muerte de los piratas. Su escasez los obligó a desarrollar métodos que hoy pueden parecernos primitivos, pero que en su momento fueron auténticas hazañas de ingenio. La destilación con fuego, la recolección de lluvia, el aprovechamiento del rocío y la observación de la naturaleza se convirtieron en pilares de una estrategia de supervivencia que separaba a los vivos de los muertos. En los archivos coloniales aparecen numerosos testimonios de capitanes mercantes que describían cómo, tras capturar barcos piratas, encontraban rudimentarios sistemas de destilación escondidos entre las bodegas. Algunos eran simples calderos con tapas metálicas, otros eran tubos improvisados con piezas de cañón. No eran aparatos elegantes ni científicos, pero funcionaban lo suficiente como para mantener con vida a decenas de hombres en travesías imposibles. Ese ingenio, sin embargo, tenía un precio. Los recursos que se usaban para obtener agua dulce eran limitados. La leña, el carbón y hasta los barriles se gastaban en el proceso, reduciendo otras posibilidades de supervivencia. Por eso, cada gota era vigilada con la misma atención que una moneda de oro, y cada decisión sobre cómo distribuirla se convertía en un acto de poder dentro de la jerarquía pirata. El control del agua revelaba una paradoja interesante. Aunque los piratas eran conocidos por su espíritu democrático, con capitanes elegidos por votación y decisiones tomadas colectivamente, cuando se trataba del agua, esa democracia se volvía frágil. El capitán o el contramaestre ejercían un control absoluto sobre las reservas, porque el más mínimo error podía llevar a la catástrofe. El agua, más que el oro, era lo que realmente ponía a prueba la lealtad y la disciplina de la tripulación. Los registros de juicios muestran que en muchas ocasiones, al ser interrogados, los piratas no hablaban del oro saqueado, sino de cómo habían gestionado el agua. Confesaban que la escasez era el verdadero enemigo, y que más de un motín había estallado por la sospecha de que alguien había bebido en secreto. La sed, más que la ambición, era lo que sembraba la discordia a bordo. No obstante, también hay relatos de solidaridad extraordinaria. En noches sin lluvia y con los barriles casi vacíos, algunos piratas cedían parte de su ración para mantener con vida a compañeros enfermos o heridos. Estos gestos eran recordados como actos heroicos, y en más de un caso, los hombres salvados juraban lealtad eterna a quienes habían compartido con ellos el recurso más valioso. El agua no solo dictaba la moral y la política interna del barco, también definía las decisiones estratégicas. Muchas rutas piratas se planificaban en función de la disponibilidad de agua dulce en islas y puertos secretos. No se trataba únicamente de evitar a la Marina Real o de interceptar mercantes, sino de garantizar que siempre hubiera un manantial cercano al que acudir. En mapas piratas, a menudo los símbolos más importantes no eran las calaveras ni los cofres, sino simples marcas que indicaban fuentes de agua potable. El mar, implacable y cruel, también jugaba su propio papel. Tormentas inesperadas podían llenar los barriles en cuestión de minutos, transformando la desesperación en abundancia repentina. Pero el mismo mar que ofrecía esa salvación podía, con un golpe de ola, arruinar todo el trabajo. Barriles enteros se perdían por la borda, dejando a la tripulación en un estado de desesperación absoluta. La relación de los piratas con el agua fue siempre ambivalente. Era su verdugo y su salvador, su mayor enemigo y su tesoro más preciado.
La obsesión por el agua dejó huellas profundas en la cultura pirata. Canciones y leyendas hablaban de islas mágicas donde los manantiales brotaban eternamente, o de barcos malditos condenados a vagar por los mares con tripulaciones que nunca podían saciar su sed. Estos relatos no eran simples entretenimientos, eran formas de dar sentido a un sufrimiento compartido, de transformar la angustia en mito. Y si bien el agua fue una condena, también fue la razón de muchos actos de ingenio que inspirarían a generaciones posteriores. Las técnicas rudimentarias de destilación usadas por piratas serían refinadas en siglos posteriores por marinas oficiales, hasta convertirse en sistemas modernos capaces de mantener flotas enteras abastecidas. En cierto modo, esos forajidos del mar fueron pioneros en una ciencia de la supervivencia que hoy damos por sentada. Al final, lo que más sorprende no es que los piratas lograran convertir agua salada en agua dulce, sino que lo hicieran bajo condiciones tan extremas. No tenían manuales, no tenían laboratorios, solo tenían su desesperación y su creatividad. Y aún así, sobrevivieron. Esa es la esencia de su leyenda. No eran solo saqueadores, eran supervivientes que, enfrentados al mayor de los enemigos invisibles, encontraron la manera de resistir. Cuando pensamos en piratas, solemos imaginar banderas negras ondeando al viento, abordajes sangrientos y cofres repletos de oro. Pero la verdad es mucho más sencilla y a la vez, mucho más impactante. Lo que realmente determinaba su destino eran los barriles de agua. Sin ellos, no había batallas, no había botinés, no había hermandad. El agua fue siempre el tesoro oculto que marcó la diferencia entre el mito y la tumba anónima en el océano. Y quizás por eso su historia sigue fascinándonos. Porque nos recuerda que, incluso en las circunstancias más adversas, el ingenio humano puede desafiar lo imposible. Los piratas no eran científicos ni ingenieros, pero lograron hacer lo que parecía un milagro: transformar el agua del mar en un sorbo de vida. Mano blanca indicando hacia la derecha. Suscríbete si te gustó el vídeo, porque aquí seguimos revelando las verdades ocultas detrás de la leyenda pirata, mucho más sorprendentes que cualquier ficción de Hollywood.